con 9 minutos. Gracias a todos por sus mensajes. Tengo en mis manos el comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde informa que 8 integrantes de este alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República. Las y los integrantes de esta Suprema Corte, que así lo informaron, dice, son la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, quien concluye su periodo como ministro el 30 de noviembre, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farcat. Son los que han presentado su renuncia y al mismo tiempo también ya informaron su decisión de declinar en el proceso para la elección de ministras y ministros previstos para junio de 2025. Y me detengo un segundo nada más en la carta, en un fragmento de la carta de Juan Luis González Alcántara Carrancá de renuncia. Dice: me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones, y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Es lo que dice parte de la renuncia el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y le agradezco que nos acompañe esta tarde la diputada y por supuesto ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Gracias por acompañarnos, diputada. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Gracias, Javier. Me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto que me encanta la entrevista que me haces y también comunicarme con tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues un poco, la verdad es que ha sido un día de leer renuncias, sobre todo, ya prácticamente todas publicadas, en donde se repite mucho la palabra dignidad, en donde se repite mucho un camino hacia la incertidumbre judicial también, y me interesaba mucho platicar con usted, diputada, por supuesto, por su condición de ministra en retiro, y de cómo vas leyendo también estas cartas de renuncia de los propios ministros de la Suprema Corte, diputada. Mira, te quiero decir dos cosas que son muy claras. La primera es que la propia reforma constitucional, en sus transitorios, creo que es el 7º transitorio, establece que efectivamente si se renuncia antes del último día de octubre, con efectos al 25, al año 2025, y también si esto se realiza y, por ejemplo, ellos han declinado a participar en la elección de la nueva integración de la Corte, entonces ellos tendrían derecho a su haber de retiro, y adicionalmente es una renuncia de este 30-31 de octubre con efectos hasta el 25. Y yo creo que esto, como lo sabemos y como así lo estableció la norma constitucional, pues simplemente estamos viendo que se está aplicando la norma, se está acatando la norma, y que ellos están renunciando con efectos al 25 y no están optando por volver a participar en la elección. Y seguramente las 3 ministras que faltan, porque son 8 ya las renuncias, las 3 ministras que faltan, ellas sí están pensando en nuevamente competir o que sean electas en estas nuevas condiciones y con esta nueva idea de la elección, para integrar nuevamente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, ya de 9 ministros y ministras, sí, y ya pues diferente conformación. Parte de las cartas de renuncia, de los argumentos, dice el propio Juan Luis González Alcántara, dice: acepté porque confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos, que en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatas privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso, que atenderían a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada o relegada a segundo plano durante décadas, pero que también respetarían la dignidad de las minorías, que procederían con prudencia y respeto, buscando conciliar y no dividir, trabajar en conjunto y no en contraposición, pero me equivoqué. Ese es parte de los argumentos, diputada, de estas renuncias. Se repite, insisto, la palabra dignidad en varias de ellas y varias de sus argumentos. ¿Qué decir de esto, más allá de lo técnico, más allá de estar cumpliendo una regla para su renuncia? Mira, yo creo
te lo voy a decir con toda sinceridad, que este párrafo que tú acabas de leer, pues da para una discusión muy amplia, da para una discusión muy amplia. Por supuesto que ellos, y yo lo respeto enormemente, hablan, por supuesto, de la dignidad de su, no solamente de su persona, sino de la posición que ocupan actualmente como ministros de la Corte y ministras de la Corte. En realidad, en el tema de pesos y contrapesos, yo podría discutir muchísimo en relación a lo que está señalando y también en razón de la voz de las minorías y de las mayorías parlamentarias también. Pero, pero me gustaría que si este debate pues tuviera ya sustentos muy interesantes y muy importantes, pero en una entrevista telefónica yo no me puedo hacer cargo de todo lo que está diciendo en este párrafo Juan Luis González Alcántara, ya que él habla de que no hay contrapesos, no hay un sistema, que se violentó este sistema de pesos y contrapesos, y que no se escuchó la voz de las minorías, y que él pensaba que había un diálogo, y al final por eso está renunciando. Claro. Yo podría también argumentarte muchas otras cosas, pero no es el momento de argumentarte ni de entrar en una discusión de este párrafo concreto que tú me estás señalando. Sí. Pero mira, ya hemos tenido otra experiencia. Yo entré a la Corte precisamente cuando la misma Constitución, la reforma constitucional del 94, que entró en vigor en el 95, retiró a todos los ministros de la Corte. Y muchos de ellos, pues también, digamos, escribieron sus cartas, no de renuncia porque no estaban en estos términos, pero que no estaban, por supuesto, de acuerdo con la nueva integración de la Corte y la reforma constitucional para hacer de la Corte un tribunal constitucional. Entonces, creo que lo que te pudiera yo decir es que yo respeto enormemente, como no puede ser de otra manera, y así sí ha sido toda mi vida, mi querido Javier. Sí. Respeto la autodeterminación de las personas, su criterio, su posicionamiento, sus convicciones, por supuesto que también, aunque podríamos entrar en un debate jurídico interesante, de acuerdo con lo que me acabas de leer de ese párrafo. Y creo yo que podríamos tener un diálogo, seguramente sí. Lo tendremos posteriormente. A ver, específicamente, escuchaba una de las intervenciones el día de hoy parlamentarias, pero sobre todo el tema de lo que significa la voluntad del pueblo, de lo que significa también el tema de la mayoría. Pero, diputada, tener la mayoría no es tener la razón, ¿o sí? No, a ver, te voy a platicar una anécdota. A ver. Si es que me permites. Yo estaba como ministra de la Corte. Uh-huh. Recibí en ese momento, pidió una audiencia, y recibí ese momento a una gente que yo le tengo un gran aprecio y que, por cierto, fue después subsecretario de Gobernación conmigo, Alejandro Encinas. Uh-huh. Él estaba altamente preocupado por la reforma privatizadora de Peña Nieto. Él estaba muy preocupado por eso. ¿Por qué? Porque en su visión o en su cosmovisión de lo que debe hacer la Rectoría del Estado y un tema más nacionalista, pues en realidad eso le preocupaba muchísimo. El Pacto por México le preocupaba mucho. Le preocupaba que sí diéramos el visto bueno para hacer la consulta y que pudiera él impugnar a través de medios sí. De impugnación, le hace controversia, le hace acción, le hace amparo, estas reformas privatizadoras. Y le dije, Alejandro, el Poder Revisor de la Constitución ya decidió. Y el Poder Revisor de la Constitución es precisamente el supremo sí. órgano. Y entonces me dice, ¿qué me estás diciendo, Olga? Y le dije, te estoy diciendo que hay una configuración legislativa mayoritaria que eso lo hizo. Ajá. Y que para que pudiéramos volver o resolver precisamente la no privatización y la vuelta a la rectoría del Estado y un espíritu nacionalista de muchas cuestiones como la energía, como la energía eléctrica, la petrolera, en fin, otras cosas, tendríamos que volver a tener una mayoría calificada para hacerlo y para poder
para poder revertir lo que tú estás diciendo, Por, que ya hizo el constituyente. por eso, No sé. de alguna manera la mayoría que estaba y que le preocupaba a Encinas estaba desde el punto de vista de él, estaba haciendo algo mal, estaba No, incorrecto el no, 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 planteamiento. no, no, no estaba haciendo algo mal. Él tenía una cosmovisión y un tema de Estado distinto. Mira, te voy a poner este ejemplo, y me encanta esto, porque además lo digo con mucha convicción. Gana el presidente Peña Nieto, ¿no? Ya sabes, con todas las críticas que le Diputada, deme hicieron, un ¿no? segundo porque ya sabe que el corte La nos guillotina, llega, la pero vamos a guillotina. una pausa y seguimos platicando con la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Regresamos. Con 24 minutos sigue en la línea la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Gracias, diputada, por permanecer en la línea. A ver, nos estabas contando rápidamente una historia. Sí, mira, La llegada de Enrique Peña Nieto. Mira, todo quien llega al poder, el gobierno que llega al poder político, al poder público, ¿verdad? Tiene el derecho a defender su proyecto político en la Constitución. Así lo hizo Peña. Llega legitimado el presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que va a defender su proyecto político en la Constitución, que es distinto al proyecto político que llegó con Peña Nieto. Uh-huh. Entonces, lo que yo le estaba diciendo a Alejandro Encinas es, bueno, ya el proyecto político del presidente Peña, pues ya tuvo esta mayoría calificada para poder tenerlo tener el marco jurídico constitucional para llevarlo a cabo en la materia de la privatización, básicamente, ¿no? Y obviamente, ahora llega el presidente López Obrador con un poder político, digamos, con este poder público y que tiene a defender su proyecto político en la Constitución, que es nuevamente la rectoría del Estado y, en fin, todo lo que estamos viendo y estas reformas constitucionales que, de alguna manera, para algunos son regresivas, para otros como yo, pues son nuevamente establecer y determinar la rectoría del Estado sobre temas sumamente importantes y trascendentes para todo el pueblo de México y para la nación mexicana, como es la energía eléctrica, como es el petróleo, como es etcétera. O sea, defender, digamos, el proyecto político a cualquier precio, aunque se esté... No, a ver, no cualquier precio, con mayorías calificadas, como efectivamente, o sea, a ver, aquí podemos argumentar, mi querido Javier, que si el Pacto por México, que si en fin, ya no quiero hablar de que cómo se realizó este Pacto por México, ni tampoco quiero hablar de cómo los diputados recibieron ciertas prebendas por el Pacto por México. Ni tampoco quiero hablar de las mayorías, que si sí o que si no. Ya ahorita es una realidad, tenemos una mayoría parlamentaria, unas 2/3 partes que podemos realizar las reformas constitucionales en un marco distinto, marco distinto de proyecto político distinto, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado esta disyuntiva como ministra? A ver, yo soy nacionalista, Javier. Yo siempre he sido nacionalista. Yo nací en 1947. Yo viví a los 13 o 14 años la nacionalización de la energía eléctrica. Mi madre vivió la expropiación petrolera. Mi abuela dio su anillo de bodas para que pudieran pagar la expropiación petrolera. Digo, yo comparto, y tan comparto el proyecto político del presidente que estuve con él como secretario de Gobernación. A mí no me gustaban las privatizaciones. Y entonces a mí respeté las 2/3 partes para que se llevara a cabo el proyecto político de un presidente que tenía una cosmovisión distinta al presidente López Obrador y a la presidenta Sheinbaum. ¿Te hubieras quedado entonces para ser electa? ¿Hubieras optado por esa decisión si fueras ministra? Si fuera ministra no lo sé. No lo sé si me hubieran gustado las nuevas reglas del juego, pero sí es una cosa, Javier, que es muy importante. Aquí no estamos discutiendo el sistema de pesos y contrapesos a propósito, sino estamos discutiendo una elección distinta, una elección diferente. Antes del 95, ¿sabes quién elegía a los jueces? Los ministros de la Corte los designaba por turno. Ahora te toca a ti designar un magistrado, a ti te toca designar un juez, a ti te toca designar esto, y así lo hacían por rondas, por las intervenciones de los ministros. Después vino la carrera judicial, ya conmigo integrando la Suprema Corte de Justicia, ya vino una carrera judicial del Consejo de la Judicatura, exámenes de oposición, etcétera, etcétera. Y ahora entramos a otra
Hoy, otra hoy decisión es y un nuevo dices, ok, método, bueno, es un nuevo método de elección, punto. O sea, a ver, no tenemos que estar desgarrándonos vestiduras a la mitad del templo cuando lo único que tenemos son distintas maneras de designar a los jueces. bueno. Muchísimas gracias, diputada, y es ministro en retiro también, Olga Sánchez Cordero. Gracias por acompañarnos estos minutos. No, gracias a ti, Javier, por darme esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Es la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en uno de los días, un día histórico. ¿Por qué? Pues porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que 8 integrantes de este alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, 7 de ellos a partir del 31 de agosto de 2025. Ellos hablaron de dignidad, hablaron de un camino que va hacia un mal final, así lo han dicho en varias de las cartas. Y lo que dicen, por lo menos la voz de la diputada que sabe y que formó parte de la Suprema Corte, dice que no se rasguen las vestiduras, solo se trata de cambiar los métodos de elección. Vamos a seguir discutiendo lo que sucede, por supuesto, en los próximos días. Vamos a lo que sigue. Oyes,